Bonjour y bienvenida o bienvenido a Coco. En el vídeo de hoy traemos a una amiga invitada, ella se llama Alicia, es ortodoncista en Francia. Bienvenida, Ali. Muchas gracias, Ana. Hola. Y bueno, viene un poquito a contarnos cómo es la ortodoncia en Francia para resolver todas vuestras dudas. Si acabas de llegar al canal, mi nombre es Ana, soy odontóloga en Francia y cofundadora de Coco. En el canal encontrarás información sobre nuestra experiencia y todo lo que debes saber para empezar a trabajar en Francia. Tienes más contenido en nuestra página web, nuestras redes sociales y subimos vídeos a YouTube de forma periódica, así que te invitamos a que te suscribas al canal y le des a la campanita para recibir la notificación. Hello, I've been waiting for you. Come with your friends and show me something new. Hey, yeah, it's a hell of a time. This world's insane, but we gon' be alright. The door is open, my light is on. Bueno, Ali, ¿cuándo empezaste a trabajar en Francia? Bueno, yo empecé a trabajar en Francia en 2014 como odontóloga general y llevo desde 2018 trabajando como ortodoncista. ¿Y estudiaste ortodoncia en Francia? Estudié ortodoncia en Francia, primero mientras que hacía odontología general y posteriormente hice un posgrado en España, también de ortodoncia. Muy bien. En Madrid. ¿Y crees que hay alguna diferencia entre estudiar ortodoncia en España y en Francia? Sí, hay una pequeña diferencia, sobre todo a nivel económico, que las formaciones en Francia son mucho más asequibles, puesto que hay menos y hay menos competencia en ese sentido y por tanto bueno, sale más interesante en principio hacer un primer posgrado quizás en Francia. Y a nivel de calidad de la formación, ¿qué opinas? Personalmente, a mí me ha gustado más la formación que he hecho en España, personalmente, pero bueno, al final ya es una cuestión de gustos y también que la formación que hice en Francia no tenía prácticas clínicas en pacientes y la que hice en España un poquito más. Vale. Pero bueno, ya depende. Pero lo aconsejas igualmente, Sí, o sea, como sí, formación introductoria que te capacite. Sí, lo recomiendo, estudiar en Francia. Vale. ¿Y de cuánto tiempo fue la formación? Fueron 2 años, iba fines de semana, cada mes y medio, y fue un diploma universitario. Oficial. Oficial. Vale. O sea que esa formación a día de hoy te valdría en España. Exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas practicando ortodoncia en Francia? Ortodoncia llevo trabajando desde 2018, diciembre de 2018. Vale. Sí. Y... A tiempo completo. A tiempo completo, vale. Sí. ¿Y tu empleador o tus empleadores, porque tú cambiaste de clínica, Sí. nunca te han puesto pega para ejercerla? O sea, ¿te han dado la posibilidad siempre? Yo empecé el puesto con ortodoncia exclusiva y desde entonces hago ortodoncia exclusiva. Vale. ¿Y estás contenta? Sí, estoy muy contenta en el puesto en el que estoy. Fue un puesto de nueva creación porque no había un ortodoncista en la clínica antes, entonces costó un poquito arrancar en tema pacientes, pero una vez que va rodado, pues muy bien. O sea, a día de hoy tienes la agenda llena. Sí. Vale. ¿Y tardaste mucho en conseguir llenarla? La verdad es que tardé un poquito, porque, bueno, ya te digo, no había ortodoncista antes, entonces mientras que se conocía que había un ortodoncista en la clínica y tal, bueno, un añito y medio sí que tardé un poco en despegar, también por el tema de cómo funciona la ortodoncia en Francia, que ahora lo comentaremos, pero bueno, merece la pena el tiempo de espera. Y Ali, cuando dices que trabajas a jornada completa, ¿cuántas horas trabajas a la semana? Trabajo 35 horas. El contrato es de 35 horas en 4 días. Yo trabajo de martes a viernes y de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde, más o menos. Y Ali, ¿se hace mucha ortodoncia en Francia? Se hace mucha ortodoncia en Francia. Prácticamente todos los niños de hasta 16 años se hacen ortodoncia, puesto que está reembolsada una parte por la Seguridad Social y otra parte por las mutuas. Entonces, todo el mundo puede permitirse hacerse ortodoncia en Francia, prácticamente todo el mundo. Reembolsado, para quien no lo sepa, es que en Francia la odontología, muchos tratamientos funcionan de manera que el paciente avanza los costes, es decir, lo paga inicialmente pero luego se lo devuelven. Entonces, ¿le devuelven la totalidad del tratamiento? No la totalidad, pero bueno, depende. Si tiene una buena mutua y una buena cobertura, sí, se la reembolsan totalmente. A veces tienen que pagar un poquito, pero es verdaderamente muy poco con respecto al precio global del tratamiento.
¿Y qué tipos de técnicas ortodóncicas se usan en Francia y cuáles están reembolsadas? ¿Hay algunas que no? Bueno, pues se usan todas las técnicas de ortodoncia, introspectiva para los pequeños, ortodoncia fija con brackets, incluso ortodoncia invisible. Sí que es cierto que la ortodoncia que está reembolsada totalmente sería la ortodoncia clásica. La ortodoncia invisible, bueno, ya depende de ciertas mutuas, a veces reembolsan, a veces no, igual que en ortodoncia en adultos. Tampoco la reembolsa la Seguridad Social, pero sí que ciertas mutuas reembolsarían la ortodoncia en adultos. O sea, que en niños sí reembolsa la Seguridad Social, pero en adultos no. No, exacto. Y aún así, como les puede reembolsar la mutua, les sale barato y la gente se lo hace bastante. De acuerdo. Y en cuanto a técnicas, por ejemplo, de diferentes arcos, porque yo no soy ortodoncista, no entiendo muy bien, pero sé que hay pues que si arco recto, que si tal. Eso es indiferente, eso luego depende de la técnica que quiera usar el profesional, pero bueno, yo practico la técnica arco recto, pero vamos, tienes la opción de practicar la técnica que consideres oportuna o con la que te sientas a gusto. Ali, antes has dicho que al principio costó un poco llenar la agenda de pacientes porque era un puesto de nueva creación. En ese caso, en caso de que ocurra algo así, que puede pasarle a alguno de nuestros compañeros, ¿cómo es tu salario? ¿Tienes algún salario mínimo asegurado o cómo sería? Bueno, en mi caso no es algo obligatorio, no tienen por qué ofrecértelo todas las empresas, pero en mi caso me ofrecían un salario fijo de 1 año para pues, empezar a desarrollar la actividad de ortodoncia. Era un salario fijo bastante elevado, la verdad, y bueno, te permite pues, respirar un poco al principio y empezar a hacer tratamientos. Porque también hay que saber que en Francia se factura cada 6 meses, ahora hablaremos un poco de ello, y por lo tanto los primeros meses no se cobra, porque no se factura. Claro, no se cobra si fuera facturación. Exacto. Vale. Nosotros tenemos algunos clientes, algunas clínicas, de hecho, que sí que, por ejemplo, a nuestros compañeros les ofrecen 6 meses de salario mínimo garantizado y la verdad es que suelen ser buenos salarios. Sí. En mi caso era bastante elevado. Y vamos a hablar de esto, de cómo funciona la facturación de la ortodoncia en Francia, el tema de los 6 meses y de los semestres. ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque para nosotros es todo muy normal, pero es verdad que a nuestros compañeros que trabajan en España todo esto suena bastante a chino. Pues a ver, hay una diferencia importante entre España y Francia. En España, por lo que sé, cada vez que el paciente va a la clínica, pues paga la consulta cada mes. En Francia funciona por semestres. ¿Por qué funciona así? Porque la Seguridad Social, que reembolsa una parte, paga por semestres, cada 6 meses. Entonces, a la clínica. Exacto. Entonces, cuando tú empiezas un tratamiento, empiezas el día 1 de enero y empiezas a contar los primeros 6 meses y facturas al final del semestre. Al final del semestre tú facturas, la Seguridad Social le paga a la clínica, el paciente paga y a ti te pagan, claro. Pero tarda en llegar a esa facturación. A veces se puede facturar por trimestres y no por semestres, pero en mi caso, en la clínica donde estoy, solo se facturan semestres. De acuerdo, o sea que tú mientras, durante esos 6 meses, vas haciendo tratamiento, vas haciendo el estudio, la colocación de la ortodoncia, las revisiones. Exacto. Pero no estás cobrando nada cada vez que viene el paciente. Simplemente Exacto. A los 6 meses ya lo facturas y lo cobras. Exacto. Bueno, normalmente se pide un adelanto al principio del tratamiento, claro, cuando tú pones el aparato, pero la facturación real del tratamiento se hace cada 6 meses. Eso también permite un poco valorar cómo va el tratamiento, decirle al paciente, bueno, pues te quedaría, aunque al principio le digas, van a ser 2 años, pero permite un poco pues valorar, pues te va a quedar un semestre o 2 o... Bueno, y no hay entonces ningún problema, por ejemplo, con la Seguridad Social si en algún momento dado hay que alargar el tratamiento más de lo previsto o hay algún límite. Claro, no hay problema, pero se reembolsan hasta 6 semestres, por lo tanto son hasta 3 años, incluida la ortodoncia interceptiva, si se hace cuando es más pequeño el niño, y la ortodoncia fija. Un niño puede empezar a hacerse la ortodoncia con 8 años, hacer 6 meses de tratamiento, dejarlo parado y volver a empezar, pero tiene máximo de reembolso 6 semestres, o sea, 3 años. No lo sabía, qué curioso. A partir de ahí, pues ya es tarifa total y paga pues toda la totalidad del tratamiento. Vale, Ali, ¿y qué precio tiene la ortodoncia en Francia?
Bueno, la ortodoncia pues varía bastante según qué departamento, en qué región se practique, pero por lo general, y hablando de los semestres que hablábamos antes, el precio del semestre, dependiendo de la técnica que se utilice, pues puede variar entre 600 euros, 500 euros y 900, 1000 euros. Si se habla también de técnica de ortodoncia invisible, ya sería mucho más caro. Más caro. Sí. Vale, o sea que en esa horquilla habría que calcular, o sea, multiplicar eso por 6 semestres máximo, y eso sería máximo lo que le costaría el tratamiento, al menos la parte reembolsada a un paciente. Exacto. Eso nos puede servir para calcular más o menos lo que puede ganar el odontólogo. Si te pregunto, el ortodoncista, por especificar, si te pregunto qué porcentaje se suele ganar. Pues depende también mucho de dónde se trabaje. Yo particularmente tengo un 30% sobre la facturación. Pero bueno, si trabajas en otra clínica liberal, pues llega a tener hasta un 50 o un 60% de... Claro, lo que pasa es que en este caso sería un 30%. Claro. No, y que en clínica liberal, o sea, un poco para quien no lo sepa, en clínica liberal el dentista tiene muchos más gastos, sí, porque corre de su cargo... Estás a tu cuenta. Todo, o sea, es por tu cuenta, corre de tu cargo todos los materiales, corre de tu cargo el laboratorio, incluso pagarte un auxiliar muchas veces... Sí. Gestionar tú todos los trámites, autónomo, seguridad social, todo eso. O sea que al final la ganancia, aunque suene muy grande la diferencia, al cambio luego no es tanto. Exacto. Ali, y una pregunta que nos hacen algunos de nuestros compañeros es si aconsejamos en Francia trabajar solamente de ortodoncista, si aconsejamos compaginarlo con general, con infantil. ¿Cómo haces tú esto? ¿Lo compaginas de alguna manera? ¿Y qué aconsejarías? Bueno, a ver, esto es una cuestión muy personal. Yo empecé haciendo solamente ortodoncia en el puesto, porque era un puesto exclusivo de ortodoncia, pero sí que es verdad que ahora hago un poquito de general, sobre todo en niños que no tienen dentista, y por lo tanto pues yo hago el tratamiento antes de empezar la ortodoncia. Eso me facilita también tener más pacientes, porque bueno, puede ser que el niño venga no para ortodoncia inicialmente, pero al acabar haciendo el tratamiento pues se quede para hacerse la ortodoncia. Entonces, bueno, sí que es verdad que puede ser un plus en la actividad profesional. O sea, que tú, ¿y aconsejarías algo en concreto, o cualquiera de las opciones puede ser buena, ¿no? El trabajar como ortodoncista o compaginado con... Es algo es una elección muy personal. Sí que es verdad que, bueno, pues también está bien no perder la mano un poco de hacer odontología general. Y cambiar un poco también de lo que haces todos los días, pues también viene bien. Cambiar un poquito. ¿Y se suele hacer también ortodoncia, suele haber ortodoncistas que hagan, por ejemplo, también general de adultos? En Francia es más raro, pero todo se puede negociar con la clínica en la que se trabaje. Pero sí que es verdad que suelen ofrecer un puesto de ortodoncia o de ortodoncia y odontología infantil. Suele ser el que más se combine. Es más raro que la persona haga ortodoncia y general en adultos, pero todo se puede negociar. Y a nivel económico, por ejemplo, ¿hay algo que sea preferible, que sea, bueno, en fin, que pueda repercutir en una diferencia salarial importante, por ejemplo? Lo más interesante económicamente es hacer ortodoncia y odontología en adultos. La odontología infantil es menos interesante económicamente, puesto que, hablando de este tema de reembolsos, los precios están muy establecidos. Sí que es verdad que en las clínicas de odontología infantil especializadas pues hay precios más altos y se practica lo que se llama en Francia el dépassement d'honoraires, que es, bueno, suben el precio, pero eso ya no está reembolsado, y hay que explicárselo muy bien al paciente, porque en Francia los pacientes están acostumbrados a que se les reembolsen los tratamientos. Claro. Eso es importante. De hecho, a este respecto, por hacer una aclaración, en Francia, cuando la Seguridad Social reembolsa un tratamiento, que es lo que ocurre con la mayoría de conservadora, con mucha prótesis, etcétera, ella misma marca cuál es el precio límite de ese tratamiento. Entonces, los precios son iguales en todas las clínicas y no se puede sobrepasar. En algunos casos, en alguna clínica especializada o un tratamiento especializado se puede sobrepasar, pero penaliza de manera que la Seguridad Social no reembolsa. Exacto. Y hablando de este tema, en la ortodoncia la base que reembolsa la Seguridad Social son, bueno, un poquito menos de 200 euros. Lo que complementa eso son las mutuas, entonces si el precio del semestre es mucho más alto, evidentemente el paciente tendrá que pagar, porque la Seguridad Social siempre reembolsa la misma cantidad.
Entonces, Ali, ¿recomendarías trabajar como ortodoncista en Francia con experiencia o sin experiencia? Bueno, sí, recomendaría trabajar en Francia como ortodoncista. Voy a contar un poquito mi experiencia. Yo empecé como odontóloga general, hice esta formación de ortodoncia y bueno, intenté volver a España a trabajar, pero quería trabajar como ortodoncista. Bueno, intenté buscar trabajo en España, pero como no tenía experiencia en ortodoncia, pues no encontré lo que me interesaba y volví a Francia, y esta vez volví sin experiencia ninguna en ortodoncia a un puesto de ortodoncia exclusiva, donde podía hacer toda la ortodoncia que quisiera. Entonces, bueno. O sea que es bastante recomendable, especialmente si no tienes experiencia en ortodoncia. Exactamente. De hecho, sabes que tu historia la hemos contado alguna vez. En alguno de nuestros vídeos ponemos un ejemplo, incluso a veces en charlas hablamos de esto con los compañeros, porque nosotros siempre aconsejamos que estudies la especialidad que estudies cuando estás trabajando en Francia. Al menos te quedes un tiempo para ejercerla allí, porque querer estudiarla en Francia y volver a trabajar a España es que sin experiencia hay tanta competencia que no te dan la oportunidad. Sí, efectivamente, yo los puestos de trabajo que vi pedían 3 años de experiencia en ortodoncia. Es imposible, ¿no? Habrá que empezar en algún momento, ¿no?, para tener los 3 años. Así que... Efectivamente. ¿Y para alguien con experiencia también lo recomendarías? O sea, alguien que ya trabaja en España, por ejemplo, como ortodoncista, ¿recomendarías que fuera a trabajar a Francia? Bueno, sí, ¿por qué no? Toda experiencia nueva es buena, y sobre todo pues en Francia hay muchos pacientes. Si en España se trabaja como ortodoncista pero no se tiene tanta cantidad de pacientes, sí que en Francia es verdad que ahí no faltan, o sea que... Quizás a lo mejor el cambio salarial no sea tan grande como el que puede encontrar una persona, ¿no?, recién licenciada o recién especializada, digamos, pero sí a lo mejor podemos encontrar que se trabajen menos horas, a lo mejor que en España, para un mismo salario, un salario un poquito mayor y más pacientes, ¿no? Sí, efectivamente, no creo que, no lo sé, pero el tema de salario quizás no sea tan interesante, pero sí de calidad de vida. Claro. Decirlo así. Claro, en Francia se trabajan menos horas siempre. Sí. Y bueno, yo ahora mismo me reduje la jornada laboral, ya no trabajo a jornada completa y sigo teniendo casi los mismos pacientes que tenía a jornada completa. Entonces, bueno, que ¿cómo lo has hecho? Es interesante. Mucha experiencia. Bueno, Ali, pues por fin la habéis conocido, que como digo, la hemos visto, o sea, la hemos puesto muchas veces de ejemplo, y por fin hemos conseguido pillarla para hacer una entrevista, que se ha prestado muy fácilmente. También sí, la verdad que sí, ha sido fácil. Solo ha habido que invitarla a comer. Así que nada, Ali, que muchísimas gracias por contarnos esto, que aunque a ti te parezca una tontería, hay un montonazo de gente a la que puedes ayudar un montón, o sea que muchas gracias. No. Y pues nada, te invitaremos a comer. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. En fin, esperamos que esta información te haya sido útil. Por cierto, tu feedback nos ayuda a conocer tus necesidades y seguir creando contenido que sea de valor para ti. Así que te pedimos unos segundos de tu tiempo para hacérnoslo saber, ya sea dando a me gusta, comentando el vídeo, compartiéndolo con amigos o en tus redes sociales. Y por supuesto, si estás interesado en venir a trabajar a Francia como ortodoncista u odontólogo general, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos en todo. Entra a nuestra página web, envía tu candidatura y hablemos. Un abrazo y a bientôt.